pa' Carlos Tejedor. Y adentro, donde siempre hay un paisano dispuesto a dar un consejo, un amargo nos acerca acompasando el sosiego. Ustedes sigan de largo, que en Tejedor yo me quedo. Eso. Se me ha detenido el viento para guardar los recuerdos, una postal del paisano más bonaerense y campero. Ustedes no se preocupen, que en Tejedor yo me quedo. Tardecitas en el parque, un compartir entre amigos, un aire que se respira, nunca jamás conocido. Y para serles sincero, algún amor ha venido. Y van pasando los años, ya soy un gorra de cuero. Me voy para los vestuarios, por eso es que anduvo el Diego. Y en Huracán se festeja porque ganamos 1-0. Vamos con esa segundita nomás. Muy, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de En Tejedor en Casa. Y esperen porque creo que me está tomando el audio no como yo prefiero. A ver, esperen que hacemos aquí un pequeño cambio. Ahí está, ahora me deberían poder escuchar, vamos a decir, bastante mejor. Y aquí estamos, viernes, listos para llevarte, como siempre decimos, la actualidad de todo lo que sucede en el distrito de Carlos Tejedor. Y creo que fue el viernes pasado que emitimos un programa en el cual les mostramos la sesión del Consejo Deliberante en la cual se aprobó el proyecto de forestación rural. Bueno, hoy particularmente vamos a estar dialogando, vamos a estar conversando con los autores de esta iniciativa. Vamos a estar conversando con Dante Garciandía y Mario Alves de Melo, quienes por supuesto nos van a contar sobre este proyecto. Y además tengo algunas otras cositas por ahí que me ha estado pasando Dante Garciandía, así que también de eso vamos a estar conversando. Y comienzo contándote que vos sabés que en Carlos Tejedor tenemos un supermercado. En realidad, más que un supermercado, tenemos el supermercado. Por supuesto, estamos hablando de Supermercado Balser, que en la esquina de Garrey y Alem te ofrece super precios, super calidad y super atención. Supermercado Balser en la esquina de Garrey y Alem de Carlos Tejedor. Premoldeados Tejedor, galpones, quinchos, casas, tapiales, cercos olímpicos en la ciudad y en el campo, piletas, tanques, bebederos con patas y cubre flotantes. Premoldeados Tejedor, una empresa tejedorense con responsabilidad y precios competitivos. En Chacabuco 345, Premoldeados Tejedor. También te cuento que nos acompaña CITE, Consultorio Integral Tejedor, donde atienden los siguientes profesionales: ginecóloga, cardióloga, gastroenteróloga, endocrinóloga, reumatóloga, pediatra, alergista, oftalmólogo, otorrinolaringólogo, psiquiatra, traumatólogo, urólogo, nutricionista, kinesiólogo y muchos profesionales más. 2355 64 65 72. CICTE, Consultorio Integral Carlos Tejedor. También te cuento que nos acompaña el estudio contable Piorno y Asociados en Piranzuela 155, asesoramiento impositivo, contable, laboral y en proyectos de inversión. Estudio contable Piorno y Asociados. También nos acompaña Alimentos Balanceados para Animales de Corral Michosita, de Pueblo Chico Sociedad Anónima. Alimento para vacas, cerdos, caballos, conejos y aves de corral. Elaborados íntegramente en 3 algarrobos con distribución a todo el país. En acceso Hermano Inocencio de 3 algarrobos, Alimentos Balanceados para Animales de Corral Michosita, de Pueblo Chico Sociedad Anónima. Y tenemos, y ustedes saben que Estancia Don Emilio evolucionó.
Mejor dicho, Carnicería Don Emilio evolucionó, porque ahora es Estancia Don Emilio. Siguen los mejores cortes de carne, siguen los mejores embutidos y ahora también tienen para vos todo lo que es fiambrería, vinoteca y comida casera por peso. En 10 minutitos están cerrando, así que dale, acércate a Estancia Don Emilio en Garré 168. ¿Buscás soluciones eléctricas? Vení a lo seguro. En Gallo de Electricidad tenemos todo lo que necesitas. Más de 4 décadas de trayectoria en Carlos Tejedor nos avalan. Te ofrecemos atención personalizada, las mejores marcas y precios competitivos para tu obra o tu casa. No des vueltas. Elegí calidad, elegí a los que saben. En Piranzola 109, Gallo Electricidad. Mini Mercado El Poroto, bebidas, alimentos, fiambres de primera calidad para todos los bolsillos, panificados, artículos de limpieza, frutas y verduras y una gran variedad de marcas en alimentos frescos y secos. El Poroto te espera en la esquina de Garré y Vergara. Te atiende él, El Poroto y Daniela. Hacer rendir tu dinero. Acércate a Mini Mercado El Poroto. También te cuento que nos acompaña Veterinaria Narices Frías, que como siempre ustedes saben es a quien llevamos a COU, que se encarga de pequeños animales, peluquerías, consultas, urgencias, cirugías y castraciones, atención domiciliaria, vacunación y pet shop, venta de alimento para perros, gatos, gallinas ponedoras, pollos de parrilla, conejos y pájaros. La boutique de tu mascota está en Veterinaria Narices Frías, ahí en su nuevo local. Todos nuestros auspiciantes, nuevo local. También te cuento que nos acompaña Patricia Holgado, cosmetóloga y cosmiatra profesional. Su objetivo es ayudarte a tratar tu piel. La meta es lograr una piel sana y real, no perfecta. ¿En qué puedo ayudarte, Patricia? Bueno, ya te cuento. Limpiezas y extracciones faciales y corporales, espaldas, glúteos, cuello, escote, asesoramiento personal, armado de rutinas domiciliarias, peeling, dermapeeling y tratamientos para labios. Patricia Holgado en Vergara 255, Nueva Piel Cosmetología. También nos acompaña la doctora Noelia Alejandra Sánchez, abogada, sucesiones, contratos, divorcios, representación ante comisiones médicas por accidentes laborales, reclamos por accidentes de tránsito. 3388-412409. En Alem 263 de Tres Algarrobos, doctora Noelia Alejandra Sánchez, abogada. Laboratorio Bertone, análisis clínicos y bacteriológicos de la doctora Ana Laura Bertone Uña, directora técnica. Extracciones a domicilio, envío de resultados por mail y urgencias en el día. 2396 44 57 45. Laboratorio Bertone. Bueno, y la semana que viene ya te cuento, porque hoy vamos a hablar con dos personas vinculadas al agro, vamos a hablar más desde el punto de vista de los proyectos, pero la semana que viene vamos a estar conversando aquí con Matías Macazaga. Ya tengo acordada ahí la entrevista. Seguramente, muy probablemente, de hecho, sea el jueves, y con él vamos a estar, por supuesto, conversando sobre cuestiones del agro, cuestiones que tienen que ver con las inundaciones, cuestiones que tienen que ver con el estado de los caminos, que por lo menos lo que a mí me cuentan, lo que me dicen es que están bastante mejor los caminos, han empezado a mejorar. Agua de mesa envasada El Colo de Hugo Grevey, 3382 45 53 34. Reparto a domicilio, agua de calidad, agua todos los días, agua de mesa envasada El Colo. La noche en el distrito de Carlos Tejedor sucede en Tres Algarrobos. La noche en Tres Algarrobos sucede en la Fábrica Disco, porque la Fábrica Disco es el lugar donde sucede la noche en toda la región. También te cuento que nos acompaña Corralón Dameno, absolutamente todo para la construcción, el mantenimiento de la pileta. Vos decís, Matías, ¿estás loco? Mire, yo acá sé de gente que empieza la primavera y empieza a limpiar la pileta, así que todo para tu pileta, para el parque, para construir y para el campo, lo encontrás en Corralón Dameno. No. Farmacia Urdangarín, usted ya nos conoce absolutamente todo en medicamentos, también cremas, perfumes y regalería. En Irigoyen 418, Farmacia Urdangarín, 2357-420-142. María Victoria Ferrara, abogada, asesoramiento judicial y extrajudicial. Contratos, sucesiones, alimentos, divorcios. Correo electrónico mvictoriaferrara31@gmail.com.
Pedí tu turno 2355 41 71 56. Y atención que los miércoles la doctora Ferrara atiende en Tres Algarrobos. Bueno, y como siempre decimos, les agradecemos a todos los que hacen posible este programa. Les recordamos que estamos saliendo a través de YouTube. Tenemos ahí 3 personas que nos están viendo a través de YouTube, donde después queda grabado y me encanta ir viendo cómo va evolucionando. Que esto tiene que ver porque Facebook pasan 30 días al mes, ¡pac!, nos limpia directamente lo que tenemos subido. Lo borra automáticamente, no somos nosotros. También te cuento que nos acompaña Corralón Menos, no, ya dijimos que nos acompaña Corralón Menos, por supuesto. Pero ahora te quiero contar que nos acompaña Artística Cerca de Ti. Todo lo que necesitas para crear y hacer arte. Artículos de fibro fácil, pino, todos los artículos de EQ. También acrílicos, pintura a la tiza, accesorios, témperas, barnices, laca, pinceles, fibras y mucho más. Y por supuesto también ahora hace poquito incorporaron artículos de mercería básicos, hilos, cintas y agujas. Por la mañana te atiende Meli y por la tarde te atiende Pame en la calle San Martín, muy cerquita de la plaza principal. Artística Cerca de Ti. Y quiero contarte ahora, te voy a mostrar y vamos a escucharlo a Fernando Giacomino, que tiene en venta un terreno con una casa construida, pero que no está terminada. Está construida al 70. Escuchemos a Fernando. Vení, estamos en el barrio Tamarisco, acá Colón y San Juan Crisóstomo. Empezamos por atrás de la casa. ¿Por qué? Porque es una casa que está construida, se está construyendo, hay un 70% construido y queremos que veas que se está haciendo de cero. Pero en una casa nueva, ya está, te olvidás para toda la vida. Es un caso especial, no abundan, hay que aprovechar, sale a buen precio, está construido un 70%, tiene 11 por 25, 80 metros cubiertos, así que ahora falta mostrártela, dame una vez que la muestro. Empezamos el recorrido, empezamos por atrás porque te queríamos mostrar esto, ¿ves? Todo nuevito. Ahí estamos viendo entonces la casa que tiene en venta Giacomino Inmobiliaria, una gran entrada, ahí lo podemos ir viendo. Si te interesa esta casa, que está construida al 70%, tenés que acercarte y comunicarte con Fernando Giacomino. Y te compras la casa. ¿Y con qué la amueblás? La amueblás con Muebles Christie, que desde 1964 amueblan la casa de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, de tu papá, de tu tío, de tu tía y ahora también la tuya. Porque Muebles Christie es un emprendimiento familiar con clientes heredados de generación en generación. Absolutamente todo el muebles, lo tradicional y lo design. Además, el Muebles Christie se adaptan a tu situación económica con el sistema de pagos que implementan desde hace muchos años. También electrodomésticos, blanquería y muebles de jardín. En Facebook e Instagram búscalos como Muebles Christie. La noche en el distrito de Carlos Tejedor sucede en Tres Algarrobos. La noche en Tres Algarrobos sucede en la Fábrica Disco, porque la Fábrica Disco es el lugar donde sucede la noche en toda la región. Estación de servicio YPF Agromóvil del Oeste, que en la esquina de acceso Padre Ulrich y Doctor Rato, por supuesto Nafta Infinia y por supuesto la YPF Full, para almorzar, cenar, merendar y desayunar. Y yo te remarco las super promos, 3.000 pesos, 3.000 pesos está el café con una media luna. 3.000 pesos la hamburguesa simple y 8.999 pesos, es decir, 9.000 pesos podríamos decir, está la hamburguesa doble en combo con la papa frita y con la gaseosa, además de otros super platos que te ofrece Estación de Servicio YPF Agromóvil del Oeste. ¿Necesitas productos o servicios de electricidad? En Marcelo Ramos te ofrecemos una amplia variedad de artículos de calidad y un servicio de electricidad con experiencia. Nos caracterizamos por brindar una atención personalizada y asesoramiento para que encuentres lo que buscas. Estamos en Belgrano 76 y abrimos de lunes a sábado, tanto por la mañana como por la tarde. Acércate a Marcelo Ramos Electricidad y ya lo veo conectado al Vasco Garciandía. Y cuando se conecte Mario, que se debe estar por conectar, vamos entonces a hablar con
concejales por un día, podríamos haber dicho, aunque trabajaron más que un día, pero sí hicieron uso de algo que me parece súper importante, que esto es la democracia, es la banca del pueblo. Alguien tiene una idea, cree que hay algo que es potente, lo puede presentar, va a comisión. De hecho, este proyecto le fueron haciendo modificaciones, ahora Dante lo va a explicar. El proyecto que yo les mostré en realidad no es. Yo me quedé con el proyecto que nos mandaron. Bueno, después le hicieron modificaciones, pero bueno, de esto se trata también un poco la democracia. Te cuento que nos acompaña Premoldeados Tejedor. Galpones, quinchos, casas, tapiales, cercos olímpicos en la ciudad y en el campo. Piletas, tanques, bebederos con patas y cubre flotantes. Premoldeados Tejedor, una empresa tejedorense con responsabilidad y precios competitivos. En Chacabuco 345, Premoldeados Tejedor. También aprovecho para contarte que nos acompaña el doctor Alejandro David Liñeiro, matrícula provincial 226.891. Medicina general, médico ecografista, médico de cabecera de PAMI. Atiende todos los días con turno. 2355 55 29 58. Y ahora sí, ya los tengo aquí a mis dos entrevistados conectados y les vamos a dar la bienvenida a Dante Garciandía y Mario Alves de Melo. Pero muy buenas noches, Dante. Muy buenas noches, Mario. ¿Cómo estás? Tiene el micrófono, no escuché a ninguno. ¿Cómo les va? Buenas noches, bien. ¿Tiene vos, Matías? Muy bien. ¿Vasco? Ahí está, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, contentos de poder hablar con ustedes. Hace una semana pasé la sesión del Consejo Deliberante que me parecía importante mostrarlo porque en definitiva son dos vecinos. Bueno, ahora nos van a contar cómo surge la idea, ¿no? Que presentaron un proyecto en el Consejo Deliberante. Sé que tuvo algunos cambios, ahora vamos a hablar sobre eso. Pero bueno, antes que nada queremos conocerlos un poquito a ustedes. El Vasco es un conocido ya de este programa y a Mario lo tengo en mi grupo de WhatsApp conmigo mismo para entrevistarlo por su reporte, por mucha información que genera del agro. Pero en este caso hoy vamos a hablar exclusivamente, nos vamos a ir un poquito por las ramas seguramente, sobre este proyecto de forestación rural. Pero Mario, cada vez que entrevistamos a alguien por primera vez en este programa, le hacemos una pregunta que es una invitación a que esa persona se presente. Así que Mario, te quiero preguntar, como les pregunto a varios, Mario, ¿quién es Mario Alves de Melo? Mario Alves de Melo, qué pregunta es. El hijo de un peón rural, criado en la zona de Derisdale, el hijo menor, más chico. Nada, soy el fruto de toda una familia de 7 hermanos, 8 en realidad, uno es hijo de mi papá en el norte. Y nada, soy el producto de toda esa familia que luchó para que todos mis hermanos, e inclusive yo, para que nos desarrollemos en esta comunidad y bueno, y crecer como profesional. Y bueno, en mi caso fui un luchador que estudié varias veces, intenté estudiar y nunca se me pudo dar por cuestiones laborales y cuestiones económicas. Y bueno, se me dio hace poco una carrera universitaria que bueno, la estoy aprovechando al máximo. Bien, ¿qué carrera? ¿Qué estudiaste, Mario, para la gente que nos está viendo? Técnico universitario en gestión de tecnología agropecuaria, en UTN. Bien. En su momento había empezado vacía, que tengo tercer año, que me quedé y bueno. Bien. Bueno, y al Vasco un poco ya lo conocemos, lo hemos entrevistado otras veces acá, así que no le voy a hacer la misma pregunta de Vasco, quién es Dante Garciandía, pero sí me interesa que me cuenten un poco cuál es la génesis, cómo surge este proyecto de forestación rural, porque me parece que tiene un largo recorrido, ¿no? Un poco por lo que estuve averiguando. Así que bueno, ¿quién me cuenta un poco a ver cómo es que comienza, cuál es el germen, cómo surge la idea de este proyecto de forestación rural? Si querés, lo cuento, Mario. Dale, arrancá vos, Vasco, que sos el más. ¿Me escuchan bien? Sí. La realidad es que primero la pasión que tenemos con lo agropecuario y con el campo en nuestro día a día nos llevó a tanto Mario como a mí profundizar en muchos temas. Uno de ellos fue forestación rural. En una experiencia que tuve
en armar un monte a campo. Bueno, no solo el desafío de lograrlo, sino el esfuerzo que implica, los costos que a veces pasan a un segundo plano, porque es el tiempo que hay que dedicarle, que uno no le pone precio. Y la realidad es que nos fuimos capacitando en el recorrido y aprendiendo un montón de cuestiones que de principio parecen muy fáciles y no lo son. Y armar un monte tiene un recorrido porque uno lo plantea y el objetivo principal es lograrlo, y dentro de 4 o 5 años les voy a empezar a dar uso, o sea, para dentro de muchos años, apuntando a lo que uno desea, que en este caso es forestación rural para sombra de los animales y bienestar animal. Bueno, en ese desafío nos dimos cuenta que había un montón de ítems que trabajar y que aprender y poner en práctica, y bueno, el buen trabajo que estaba haciendo el vivero municipal a través del municipio y de Laura, que siempre nos ayudó un montón. Había un montón de información que por supuesto comparten y uno la pone en práctica. Y había un programa forestal local que a muchos les llama la atención porque lo he compartido con otros colegas de otros lugares y no hay algo así. Pero nos pareció importante que dar un pasito más, y por qué no tener una ordenanza. Y bueno, fue el primer pedido nuestro, en el caso mío, se lo hice a una institución gremial local para que lo presente y se quede como autora del proyecto, pero bueno, no pudimos lograrlo a través de ellos, así que insistimos con Mario y este año la presentamos en febrero, antes que arranque el trabajo del Consejo Deliberante, y bueno, y después de varios meses de insistir, no fue fácil, pero insistimos un poco y en mayo empezamos a trabajarla en comisión y bueno, bien, así que por suerte con muchos cambios, por supuesto, a lo que nosotros propusimos, pero eso no era lo importante, sino era que saliera, así que dimos un buen paso para el distrito de Tejedor, que es lo que queríamos. Bien. Mario, ¿y cómo ustedes ya se conocían, por supuesto, de acá, de Tejedor, entiendo, ¿no? ¿Quién es el que toma la iniciativa, el que tiene la idea primero, digamos? ¿O es charlando entre los dos es que surge? ¿Cómo fue, Mario? La idea fue el Vasco, o sea, en realidad nos empezamos, yo tenía que hacer la tesis para presentar para la carrera, y bueno, había que elegir 2 campos, y bueno, elegí uno de Dante y otro de Armando, que al final lo terminé haciendo en el campo de Armando, y bueno, y me contacté con el Vasco, y bueno, y empezamos a dialogar, y vimos que tenemos la misma pasión por el campo y algunas cosas en particulares, y bueno, y queremos lo mejor para el distrito del desarrollo, entonces, y en una de esas charlas me dice, bueno, me fue a mostrar el monte que había logrado en Timote, y bueno, y ahí empezamos, y bueno, la idea me dice, me acompañás, y yo, obvio, en eso que me gusta, y aparte habíamos empezado el año pasado, que creo que con el tema de ITH yo había empezado a publicar sobre estrés calórico en animales, entonces que estoy tratando de investigar en eso, y bueno, a ver si este verano podemos lograr algo que también es colación de los montes y eso. Mario, ¿la tesis tuvo que ver con algo de los montes, de la forestación rural? No me dejaron, porque era muy agronómico y lo mío tenía que ser muy tecnológico, así que bueno, entonces arranqué por otro lado. No importa, es la historia. Listo, bueno, bien. Bueno, yo quiero ir a algo primero. Vos ahí, Dante, recién contabas, decías que habías hecho un monte en Timote, ¿no? Yo voy a ir con una pregunta tonta. ¿Cómo se hace un monte? Y lo otro que calculo que no debe ser tan tonta, que es cuánto tiempo lleva que ese monte se me ocurre operativo, pero vamos a decir que el monte cumpla su función, que es dar sombra, entiendo, para que las vacas puedan estar ahí, ¿no? A ver, la semilla de este proyecto está ahí, pero ¿cómo surge la necesidad de ese monte? ¿Cómo averiguás para construir ese monte? ¿Cómo es eso? Bueno, nos capacitó mucho, aprendimos mucho de la experiencia de Luis Carpinetti en Timoti, en La Gabriela, que también, creo que te pasé las fotos o los videos, me parece, por WhatsApp, ¿puede ser, Matías? Me parece que te lo pasé. Puede ser. Una visita que hicimos. La realidad es que él nos enseñó un montón de
de cómo hacer un monte y por qué hacer un monte. Uno pone plantitas de 20, 30, 40 centímetros de tamaño. Son muy chiquitas. En el proyecto de poner un monte, uno tiene que saber que lo va a hacer o una cortina o un monte de refugio, que es un lugar rectangular o cuadrado, pensando en sombra para los animales. En ese formato uno puede hacerlo 2x4, 3x4, 4x5. Eso implica la distancia entre las plantas y la distancia entre las hileras. Bien. En un valor promedio por hectárea uno está poniendo entre 500 plantas hasta 1000 en una hectárea. ¿500? ¿Pusiste 500 plantas en Timote? No, pusimos 100, pero porque No, eran me un pareció un tamaño montón, más me pareció un montón. No, está bien, está bien, está bien. De cualquier manera, después en el camino te das cuenta que es un montón. Atenderlas, el primer año es fundamental, el primer verano uno las planta entre septiembre y octubre, hay que hacer un pozo, se pone el plantín, se riega, bueno, después ya queda. El tema es cuando viene el verano, diciembre, enero, febrero, que son los meses de altas temperaturas, y si no llueve hay que regarlas. La experiencia de Luis es que él no las riega, las deja a campo, pero bueno, uno en el afán de querer lograrlas, las riega un poquito más. El tema es que en tejedor no tenemos buen agua, eso es un problema. No tener buen agua de buena calidad para regar, a veces mejor no regar. Pero bueno, en ese afán las regamos varias veces y bueno, se implantaron bien, un 70-80% de logro, que es un valor normal. Ya después el segundo año lo pasan mucho mejor. A veces si no tienen un tamaño que no llegan, o sea, plantada en septiembre, si no llegan al invierno próximo de más de 2 metros, sufren mucho las heladas. De más de 2 metros, 2 metros 50, ya las heladas como que no les hace daño. Y bueno, ya el segundo verano ya la pasan mucho mejor. Y la experiencia de Luis es que entre el tercero y el cuarto verano ya pueden los animales usar la sombra de las plantas. Que en realidad la experiencia es que van a estar alrededor, no se van a meter adentro del monte, a no ser en un momento muy puntual de mucho calor, por ejemplo, que uno les abre, entran, y después cuando el calor baja, por ejemplo a las 5 o 6 de la tarde, salen. Porque lastiman las plantas, las rompen, las cortan, se comen el tallo. Entonces, la estrategia es que anden alrededor, que esté pensado para que anden alrededor del monte usando la sombra de ese monte, a partir del tercer o cuarto verano. Después ya indefinidamente todos los veranos y los inviernos, porque también ayuda a las bajas temperaturas a que hay una experiencia. Y bueno, estábamos hablando justamente con los autores del proyecto de forestación rural. Estábamos hablando con Mario Alves de Melo y con Dante Garciandía, conversando justamente sobre este proyecto, y un poco le estábamos preguntando antes a Dante cómo era el proceso de generar un monte. Haciendo un rápido recuento, a mí me llamó la atención que, bueno, básicamente 3 o 4 años sería para empezar a darle algún uso. Es verdaderamente el plantar un árbol, ¿no? Y, bueno, 100. Ahora, ¿100 qué? 100 plantas, pero 100 qué? ¿Qué arbusto, qué árbol? ¿Qué es? Según el suelo, el ambiente, el clima, esta zona anda muy bien eucaliptus, Sinacina, dicen, aguaribay. Hay muchas especies que se pueden usar. Obviamente depende si uno quiere una cortina forestal, sombra. Lo plantea porque en otras zonas se hacen forestaciones para madera, para obtención de madera, de poste, así que depende del uso que uno le quiera dar, también la forma de la plantación y el tipo de planta. Pero en esta zona para sombra, para los animales, eucaliptus anda muy bien. Y lo otro que te había preguntado, que fue justo cuando se cortó, que yo decía, bueno, tiene muchos beneficios, vos lo fuiste mencionando, pero entre estos beneficios, lo que yo quería preguntarte era si ante una inundación, si esto ayuda a absorber el agua, por decirlo de alguna manera, porque cuando uno escucha muchas cosas de la inundación, te dice, bueno, acá tenemos un efecto de desmonte en el norte, desmonte en Córdoba, el suelo que ya no absorbe. Entonces, bueno, un poco lo que les quería preguntar es esto, ¿tiene algún beneficio desde ese lado? En algunas zonas alegan que las forestaciones pueden ayudar a minimizar el riesgo de las inundaciones. Lo que sí tenemos el dato de que
grandes forestaciones pueden afectar el nivel freático, o sea, consumen mucha agua. Pueden salinizar algunos campos, ese dato todavía no lo tenemos fino, pero como en esta zona no se hacen grandes tamaños de forestaciones, no habría ese problema. Pero alegan que sí, grandes cantidades de hectáreas pueden afectar el nivel freático. Por supuesto, después con el tiempo se estabiliza, pero en esta zona no lo veríamos así porque se hacen a pequeña escala. Bien, yo te escuchaba cuando dijiste eucaliptus que se hacen gigantescos, o sea, se hacen unos verdaderos montes. Obviamente tienen que pasar, no sé, 30 años, 20 años, pero a los 4 años ya se puede empezar. Bueno, y este proyecto que presentaron, ustedes, ¿cómo fue el proceso? Lo presentaron en febrero a través de la Banca del Pueblo, ¿y qué decía este proyecto? En febrero lo presentamos antes de que inicien las sesiones. En la propuesta anterior que le habíamos hecho a una gremial fue solamente la idea de que se presente, se arme una ordenanza. Fuimos con la idea muy básica. Bien. Cuando vimos que no se avanzaba, insistimos y esta vez nos pusimos a escribir la ordenanza. Escribimos 10 artículos. Bien. Ya la dejamos no solo el pedido de que se trate, sino la presentamos escrita tomando otros ejemplos de otras zonas, también con distintas especies de forestales, pero no hay muchos casos y no había ordenanzas que estén apuntadas a sombra para los animales, o sea, forestación rural. Así que, bueno, la fuimos adecuando al ambiente y a los suelos de Carlos Tejedor y a lo que a nosotros nos parecía que podía ser potable y la presentamos con Mario de ese lado, pero ya la ordenanza escrita. Así que fue un pasito más y bueno, solamente si había buena voluntad, había que tratarla, que de hecho a todos consultamos antes a ver qué les parecía a todos los bloques y todos de antemano habían dicho que les parecía que era potable, más allá que tenga o no modificaciones, pero la idea les parecía buena, así que avanzamos y salió. Bien, imagino que ahí los deben haber invitado a alguna reunión de comisión. ¿Cómo fue esa comisión, Mario? ¿Te tocó ir a vos? Yo para ir peloteando un poquito, hablar con los dos. Se pueden ir mezclando entre ustedes, no hay problema. Yo para darle la voz a Mario también. ¿Cómo fue? No, yo fui invitado a una, que fuimos con Dante, creo que fue la primera, ¿no? Y lo mismo que fuimos hablando para ver para qué era la función del monte y bueno, para qué era la ordenanza y la idea nuestra es más que nada aprovechar el vivero, que se está haciendo muy buen trabajo con Laura. ¿Quién es Laura? Porque es la segunda vez que la mencionan. ¿Quién es Laura? Laura es la encargada de... Laura Pérez. Laura Pérez, María Laura Pérez, del vivero, que se encarga de los plantines, de cómo va y eso. Y la verdad que es un trabajo, yo he ido a ver y la verdad que es un trabajo espectacular y es admirable cómo tiene el vivero en sí. Y bueno, la idea era eso, y bueno, el Vasco por ahí es más que la creación del monte, yo me iba más por el tema de la necesidad de por qué crear un monte para los animales. Que es la ganancia de peso, pérdida de peso, consumo de agua, y más que acá hay agua medio, porque si hay mucho calor, te consume más agua, y por en época de seca tenés problema de calidad de agua, entonces un poco también por eso. O sea, con un monte consumen menos agua las vacas, ¿sería algo así? No. Y teniendo sombra, sí. Mira, Esa es la idea. datazo. Bien. E inclusive el otro día me compartieron una chica que está haciendo un trabajo de investigación de la Universidad de Loma de Zamora, unos trabajos que están haciendo ellos y la verdad que tienen resultados. Por eso nosotros queremos traer para acá para hablar con datos. Sin datos no se puede hablar mucho, sino de otros lados. La verdad que sería bueno empezar a agarrar un monte y empezar a hacer un trabajo de investigación sobre algo real, que sería lo ideal. Bueno, y en esta reunión de comisión entonces fueron bien recibidos, digamos. ¿Y qué decía el proyecto en sí? ¿Qué era lo que proponían en esos 15 artículos iniciales? Creo que eran 15, ¿no? 10. Ah, 10, perdón, 10. Nosotros la propuesta la hicimos distinta. Nosotros planteamos un porcentaje que tome de lo que pagaba el productor agropecuario en cuanto a tasa de caminos. Obviamente tenía que estar con los impuestos al día, y sobre ese valor de tasa que pagaba, un porcentaje podía retirarlo en valor en plantas, de la que quisiera, o de la que tenga disponible el vivero. Bien, o sea, si tenía las tasas al día, podía retirar las plantas para hacer un monte a un monto más económico.
Por ejemplo, un productor de 100 hectáreas le daba más o menos retirar, dependiendo del valor de la planta, pero entre 50 y 100 plantas Al año. al año. Bien. Cuando se transcribe y hacen una modificación de ese artículo, se planteó que el municipio aporte el 50% de las plantas, sin importar el valor de la tasa. O sea, se lo puso en 50 y 50. El municipio te da el 50, el productor paga el 50% de las plantas que retira, que decide retirar. ¿Y el valor de la planta cómo se decide? El valor de la planta, el municipio trae el plantín, están haciendo de semilla, están haciendo acá, pero están trayendo el plantín de 20 centímetros, a veces los entregan y a veces los crían un año y te los dan al año siguiente, y te lo dan un valor, hoy un plantín está entre 1.000 y 2.500 pesos el plantín, dependiendo de la especie. ¿El plantín listo para que lo pongan en el campo? Yo no entiendo mucho. En el campo, sí. Sí, listo para poner en el campo y, bueno, por supuesto que el precio lo estipula el municipio. Bien, o sea, el productor que tiene todo el día muestra, tengo todo el día, y en lugar de que le salga 1.000, le debería salir 500. Correcto. Bien. Y retira con todo un asesoramiento puntual de por qué una planta, en qué lugar ponerlo y en qué fecha y en qué formato. O sea, no es lo que nosotros queríamos, es no dar plantas, porque está barato el eucalipto, compremos eucalipto y entreguemos eucalipto, sino traigamos eucalipto que resistan nuestro suelo, nuestro ambiente, las temperaturas que tenemos de verano y de invierno, y que vayan a un tipo de ambiente bueno, no instalarlo un monte en un campo o que se inunda o salitroso. La realidad es que estamos planteando que se le saque un pedacito a la agricultura, un campo bueno, y es más fácil lograr un monte que en un campo que afecte, por ejemplo, salinidad o inundaciones. Así que era parte todo de la ordenanza, que el resto quedó todo muy, muy parecido. Fue una cuestión de cómo escribir protocolarmente la ordenanza, pero el resto quedó todo muy, muy parecido a como fue planteado. Así que fueron 2 reuniones en comisión y al medio hubo una, porque muchas veces se planteaba, si hay un buen plan y un buen programa, ¿para qué querés una ordenanza? Nosotros planteamos que queríamos emprolijar y crecer con algo en los papeles, porque si no... hacer una política de Estado del tema, ¿no? Del vivero, de la persona que está en el vivero, o sea, y en ese interín tuvimos una reunión fuera de comisión, y cada cual planteó un montón de cosas, y nos dábamos cuenta de que no había nada escrito. Sabíamos cuántos productores habían retirado plantas, cuántas plantas, sabíamos qué planta poner en qué ambiente. Cuando dijimos, bueno, a ver, ¿dónde está escrito esto? No está escrito en ningún lado. Por eso queremos una ordenanza. Para venir a ir de menor a mayor, y el día de mañana quizás va a ser ejemplo de otros distritos que van a tomar la ordenanza de tejedor para imitarla, porque está muy buena. Bien. ¿Y cómo fue esto? Porque, digo, cada vez que a ningún ejecutivo, ni a ningún intendente, a ningún gobernador, a ningún presidente, le gusta, más allá que es potestad de los concejales, porque esto hay que decirlo con todas las letras, es potestad de los concejales, pero normalmente el que manda es el que está en el Ejecutivo, que le toquen los recursos. Yo acá estoy intrigado, ¿cómo hicieron ustedes para lograr que se acepte esto? Digo, hoy está Fuerza Patria, que son los que gobiernan, pero a nadie le gusta, ¿no? Entiendo que parte de la estrategia fue esta, de no te voy a hacer un descuento en la tasa, sino que te voy a subsidiar la mitad. Esa fue un poco la idea, entiendo, ¿no? O sea, fue la manera de poder entrar, ¿no? No, pero fue buena voluntad, porque, o sea, de hecho, el plan y el programa que está en ejecución de hace 2 o 3 o 4 años, que no me acuerdo, que lo mantiene el vivero a través de la Dirección de Producción, es buena voluntad de querer apuntar al desarrollo rural, que la forestación es parte de eso. Así que no, yo creo que no lo vieron como un costo, sino como un desafío porque también se genera trabajo. O sea, el productor que lleva 100, 200, 500 plantas que tiene que poner, no las va a poder poner solo. Tiene que llevar una persona que lo ayude, tiene que pensar en que tiene que regar, tiene que buscar un asesor para que cuando hay insectos, cuando hay hormigas, cuando hay qué producto poner, algún herbicida. Se genera un trabajo en una economía chica, pero que va a ir creciendo, pensando en el beneficio para la ganadería, con el bienestar animal y todo lo que genera en el ambiente rural no hay nada más lindo que entrar a un campo y ver plantas. Así que no fue buena voluntad y si no lo hubiéramos visto de antemano que no gustaba, cada cual se quedaba en su casa. Así que cuando hubo buena voluntad avanzamos.
Bueno, me voy a anotar acá en mi grupo de entrevistas. Soy yo conmigo mismo, pero a veces me olvido. Me voy a anotar a entrevistar a la gente del vivero de tejedor entonces y a Laura. Porque Sí, sí, no. evidentemente hacen un trabajo fabuloso que yo no estaba enterado y nada, no soy nadie yo, pero bueno, medianamente Parte estoy. uno de los artículos en la ordenanza era la difusión que hay que hacer en los medios con respecto a la forestación rural, de los Bien, beneficios, de ir a las escuelas y bueno, y mostrar lo bien que está trabajando el vivero, que muchas veces la gente no sabe, el productor no sabe, hay un montón de productores que retiran plantas o compran plantas en otros viveros porque por ahí no saben que el de acá tiene bien. estamos planteando que traigan buenas especies adaptadas a los ambientes y bueno, por eso no traer una planta porque es barata o porque es de moda, sino porque el productor le va a servir. Vos sabés, antes que esto me hace acordar algo que hablamos en algún momento con Zulma Álvarez de Borrego, que no sabe mirar, nos debe estar mirando seguramente, que vos sabés que fundador de Tejedor, si estamos hablando de don Alberto H. Almirón, el que lleva el nombre del parque, dice que había dejado creo que en su testamento o en algún lado escrito que en Tejedor se tenía que festejar el Día del Árbol y no sé cuántas plantas se tenían que plantar. Y te cuento algo más que no sé si lo sabía, que lo estuve buscando hoy antes de la entrevista. El Consejo Deliberante aprobó algo también, que es que por cada egresado se tiene que plantar un árbol. No sé si lo sabían, creo que es un proyecto del CEP. Digo, somos digo, Almirón hace más de 100 años un visionario planteando cuestiones estas casi medioambientales, ¿no? El proyecto este anterior y este de ustedes que le suma también al medio ambiente y también, bueno, obviamente a la parte económica. Me quedo ahí con un dato que les quiero preguntar. Eh, dijiste vos, tenemos el dato de cuántas plantas, cuántos productores y cuántas plantas retiran. ¿Lo tenés el dato? ¿Lo recordás más o menos aproximado? Sí, el año 20, estamos en el 26, el 25 se retiraron casi 4.000 plantas, Es un montón. entre todo, todas las Sí, especies, sí, sí, ¿no? sí, sí. Casi 4.000, y creo que eran, la cuenta nos daba unos 100 productores. Entonces nosotros hacíamos la cuenta de que nos daba entre 80 y 120 productores, porque el dato no estaba finito, pero supongamos que sean 80 o 100, son 80 o 100 montes distribuidos en el distrito de Carlos Tejedor. Es un montón, Mira. es un montón. Sí, Porque otra sí. cosa que planteamos en la ordenanza es el monitoreo de esos montes, georreferenciarlos, hacer un seguimiento constante a través del tiempo y poder decir dentro de varios años cuántas hectáreas tenemos de forestación rural. Bien. Así que Y esa parte quién tendría que... Esa parte quedó aprobada? sí, sí quedó aprobada. ¿Y esa parte quién tendría que hacerla? Porque El ahora llega Ejecutivo. el Ejecutivo. El- y bueno, si el Ejecutivo determina que ese trabajo es del vivero o de la Dirección de Producción, están en conjunto las dos. O sea, el vivero creo que está bajo el ala de Dirección de Producción. Entonces, a uno de ellos dos le correspondería el monitoreo. Bien. Porque digo, muchas veces pasa con los proyectos y de vuelta, quien sea que esté gobernando, digo, está esto, se dan las plantas, está bien que es lo principal, pero bueno, falta este monitoreo, que acá entiendo que ustedes van a estar detrás para que el monitoreo esté, para que todo esto se pueda ir cumpliendo, ¿no? Y lo otro que te quería preguntar, y el asesoramiento, porque ustedes hicieron mucho hincapié, ¿no? Recién hablábamos esto del monitoreo, y el asesoramiento a cargo de quién está, ¿cómo es eso? El vivero trae dos asesores forestales que Ah, vienen, inclusive hace perfecto. una semana hubo una charla en el vivero sobre forestación rural. No, Ah, no, viene todo bastante encarrilado. O sea, inclusive cuando nos presentamos en la Banca del Pueblo, dijimos, no nos venimos a adueñar de una idea de que nosotros somos los capos de la forestación rural. Todo lo que está haciendo el vivero, nosotros queremos venir a ponerlo en valor, mejorarlo y apuntar a largo plazo, porque se está trabajando en forestación rural. Entonces nosotros venimos a dar un pasito más. No éramos los ideadores de todo, sino querer crecer en la forestación rural, que es fundamental. Es boca de todo la huella de carbono, el beneficio ambiental. O sea, hay un montón de cosas que es muy difícil ponerle valor, pero están. bien. Sí, y que viene el tema de algunas prácticas agrícolas y que el mercado futuro de ganadería, que siempre mucho lo hablamos con Dante y lo que se viene hablando, a futuro. O sea, la ganadería que se viene, un montón de cosas que parece que hoy es lejano, pero
cada vez toma más ruido en el nivel mercado y que te exigen trazabilidad, más con las caravanas electrónicas, y te van a exigir buena sombra, cómo viene el animal. Entonces viene también un trasfondo también a largo plazo y que en otros lugares por ahí están ya dándole más orilla, más valor a esto. A esto lo que quiere decir, por ahí pensar menos feedlot y más campo, más criadas a cielo abierto, con un monte, eso no tengo ni idea, Mario, por eso pregunto. Lo que pasa con el feedlot es muy puntual, o sea, vos tenés los animales en un filón, no lo tenés todo el año, lo tenés 60 días, 90, 120, y después se engorda y se va. Y Bien. después en la cría viene otro animal. Entonces, Claro. en el campo natural están los animales por ahí todo el año, que son rodeos de cría. Y a los feedlot van los animales de engorde. Pero de cualquier manera en el feedlot se plantea que tengan media sombra. Tampoco pueden estar al rayo del sol. Bien, bien. Bueno, ¿y qué les han dicho los productores una vez que se han enterado de esto? ¿Los productores qué han dicho? ¿Qué les han comentado? No, re contentos la mayoría, sorprendidos, porque piensan en qué te metiste, pero contentos, conforme y por supuesto a disposición. Y ahí cuando uno recibe una devolución y te dice, yo tengo un monte en tal lugar cuando quieran andar a verlo, y íbamos y lo miramos, porque no sabíamos que había determinados productores que habían armado determinados montes. Descubrimos un productor que ahora compró semilla para hacer pasturas, hizo pasturas y ya tenía los eucaliptos plantados hace 2 años en ese lugar, pensando en la sombra de la pastura que iba a hacer para la sombra de los animales. O sea, el productor tejedorense está involucrado y es lo que nos sorprendió. Mirá, o sea que, digo, esto se aprobó para 1 mes y medio, creo, ¿no? ¿Cómo viene en el proceso de implementación? ¿Sabemos si ya se fue promulgado? ¿Han hablado con alguien de producción? ¿Han hablado con alguien del ejecutivo? Mario, me parece que tienen 90 días para promulgar lo que nos dijeron. Sí. Desde el día que se aprobó, que fue el como el 20 y pico de julio. Ahí tienen 90 días para promulgar, hacerle una pequeña modificación, que la que vos mostraste, Matías, era una ordenanza anterior, había una posterior escrita. Ajá. Y esa es la que fue aprobada y es la que se tendrá que promulgar y bueno, van a dar las fechas justo porque septiembre, octubre es el mes de inicio de poner las plantas, así que va a estar justito. Y igual el vivero, por lo que nos dijo, ya venía entregando muchas plantas y o sea, no es que se paró a ver qué pasa con la ordenanza, ya vienen con un trabajo continuo y la ordenanza viene casi que se va a poner en un mayor difusión para el año que viene. Este año ya está, ya viene trabajando, sí, así que muy bien. ¿Y hoy si un productor quiere retirar las plantas, cómo tiene que hacer? ¿Tiene que pagarlas? Hoy tiene que pagarlas al precio que el vivero disponga y si tiene plantas. Sí, pero sí, hoy paga el 100%. Bien. O sea que ahí estoy chequeando porque a mí me parece que 90 días me parece un montón, porque esto es claro, no, 10 días hábiles tiene. ¿Sí? Ahí estoy chequeando. No. 10 días hábiles, no, me parece que son, me dijeron 90, me parece. Y si no, si no dice nada, ahora después lo chequeamos, pero estoy mirando acá. Me parece un montón, 3 meses, 90 días. Yo sé que si no dice nada pasado el tiempo, que para mí son 10 días, ya está. Tampoco O sea, es una ordenanza, nosotros dijimos, habrá temas mucho más importantes que tenga que trabajar el Ejecutivo que no una ordenanza de deforestación rural. Venimos a ocupar un lugar por ahí que entendemos que hay otras cosas más importantes, pero quizás no sea algo de tanta importancia como para que si no tiene 10 días, ya pasaron los 10 días. no, si ya pasaron si es como yo digo, que puedo estar equivocado, pero me parece que 3 meses mucho, ya está promulgada de hecho. Si no, después puede hacer un decreto o algo, pero bueno, acá la idea ya está y como vos decís, digo, yo preguntaba, porque entendiendo el funcionamiento, tiene que pasar por el Consejo Deliberante a cuánto se van a vender las plantas, por ejemplo. Que seguramente todo eso va a estar en la ordenanza fiscal e impositiva del año que viene, que se tiene que presentar seguramente en los próximos días. Bueno, ustedes saben que aquí nosotros hacemos algunas preguntas informales. Y se me mezcló todo. Vamos a preguntarle a Mario, porque del Vasco ya conocemos algo. Vamos a preguntar a los dos. Yo sé que el Vasco ahí andaba jodido de la rodilla. ¿Eras vos, Vasco, o no? No. Sí, estaba así. Ah, ¿viste? Mario, ¿vos cómo estamos con el deporte? Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿qué haces? Corro, hago running. ¿Y bici?
No, bici no me gusta. No, ¿cómo que no te gusta? Pero eso, mira, yo tengo un lugar donde vas a pasar, vas a ver las bicis y te van a gustar. Es Makasaga Bikes, que es distribuidor exclusivo de bicicletas Benzo. Tienen el mejor servicio postventa. Bicicletas para todas las edades y usos, desde los 2 años con las camicletas. También repuestos y accesorios. Indumentaria deportiva para ciclismo y running con las mejores marcas del mercado. Mediasoc, indumentaria Xerox Benzo y Ona Size. También suplementos alimentarios Nutremax para un sano y mejor rendimiento. Consulta por el plan de pagos y hacete de una bici Benzo. También nos acompaña Premoldeados Tejedor, galpones, quinchos, casas, tapiales, cercos olímpicos en la ciudad y en el campo, piletas, tanques, bebederos con patas y cubre flotantes. Premoldeados Tejedor, una empresa tejedorense con responsabilidad y precios competitivos. En Chacabuco 345, Premoldeados Tejedor. También nos acompaña Carnicería y Pollería Maxi de Nicolás Paredero. Las ofertas semanales, los precios y la calidad lo hacen en el lugar elegido. Excelente calidad en cortes de cerdo y elaboración de embutidos en su nuevo local en la calle Gardiner y Piranzola, Carnicería y Pollería Maxi. También te cuento que nos acompaña Purificadores de Agua Carlos Tejedor y Provincia Net Pagos, abierto todos los días desde muy temprano. Y ten en cuenta que los purificadores sacan el cloro, sacan los malos sabores, sacan los malos olores y también tienen filtros que sacan el sarro. En Almirón 429, Purificadores de Agua Carlos Tejedor y Provincia Net Pagos. Y no te olvides también que, como te cuento, ahora han incorporado todo lo que es kiosco, pero además una góndola increíble, ni bien entras, con distintos tipos de yerba mate, con distintos tipos de hierba. Acércate en Almirón 429. Y también les vamos a preguntar acá, gustos, esto lo dijimos todo, ¿gusto de helado preferido, Mario? Menta granizada. De la secta de la menta granizada. Bien, menta granizada y ¿qué otra? Limón. Menta granizada y limón. ¿Vasco en tu caso? No me acuerdo. Banana split y higos al cognac. Me acuerdo. ¿Sabés qué me acuerdo de la peña? Que íbamos a armar la peña de la Vasconia. Tenemos que, por lo menos una vez al año. Hay que, Hoy tuvimos re embalado con el tema de la Vasconia, así que tenemos que hacerlo. Ahora les iba a preguntar por eso. Bueno, ahí en la Vasconia, cuando se junten, o la hidrometeorológica, hay que ponerle el nombre es lo de menos. Va, mejor dicho, el nombre es lo que más fácil se pone. Pues hay que alguien tiene que hacer el asado, alguien tiene que hacer las compras. Bueno, pero lo cierto es que cuando hagamos esa peña, el helado tiene que ser de Heladería Don Pedro, un punto de encuentro en Carlos Tejedor. 30 años elaborando helado hecho acá. Sí, señor. Made in en Carlos Tejedor. Un local fabuloso frente a la plaza, ideal para los niños. Y además, si vos decís, Matías, hace frío, bueno, tenés tartas, tortas, postres y además ahora todo lo que es cafetería. Y atención, porque Daniela Molina, Negocios Inmobiliarios, está vendiendo 2 lotes en una excelente ubicación en la esquina de San Juan Crisóstomo y Doctor Rato. Ahí son 2 terrenos que lo podés comprar por separado o en conjunto. 308 metros cuadrados uno, 242 metros cuadrados el que está en la esquina, y por supuesto que tiene distintas posibilidades, para locales comerciales, departamentos para alquilar o, por qué no, para la casa de tus sueños. Si te interesa, te comunicas con Daniela Molina, Negocios Inmobiliarios. Y continuamos entonces conversando con Mario Alves de Melo y con Dante Garciandía. Y Dante recién lo decía, y estamos reembalados con el tema de la estación hidrometeorológica, que le tengo que agradecer a Dante, que es quien me va pasando siempre los reportes y los datos, porque yo entré el primer día que estaba habilitado, por lo menos que se podía entrar, y estaba todo, bueno, vamos a decir precario desde la observación de los datos, tenías que detenerte un poquito más, y recientemente, lo vamos a compartir acá para que lo pueda ver todo el mundo. Ay, se me cerró. ¿Me podés poner en el chat el link, Vasco, o te complico mucho? Sí, ahí te lo paso. Bueno, lo cierto es que han estado desarrollando una app o una página de internet donde cualquier persona puede entrar y donde yo voy a entrar todos los días y le voy a decir la temperatura real en Carlos Tejedor. Que tengo que hacer la comparación a ver si está bien con el dato que nos pone Google comparado con el dato. Acá en el chat puede ser. ¿Cómo en el chat? Acá al costadito, fíjate, yo ahí les pongo hola.
Ah, lo tenés desde el celu. Bueno. Ah, porque lo tengo en el celular. Para ver, te lo pongo. No, Ah, yo no te bueno, no esperen tengo- entonces que vamos a dejar de verlos a los chicos un poquito, porque tengo que abrirlo aquí en mi WhatsApp. A ver, vamos a buscarlo de otra manera. Pero contanos un poquito, Vasco, cómo viene funcionando la estación hidrometeorológica, qué es lo que lograron hacer, porque no hablamos desde el último tiempo con eso. La estación se instaló en octubre del año pasado en el establecimiento La Vasconia, acá muy cerquita de Tejedor. Un agradecimiento enorme a Estela, que nos dejó instalarla en su campo y entrar y salir a cada rato, y eso sabemos que genera una molestia, pero Estela siempre con muy buena predisposición, así que enormemente agradecido. El dinero que los chicos habían juntado desde el CONICET y el Instituto de Hidrología de Llanura no alcanzó para instalar el vivo de la estación, así que solamente registraba. Y bueno, con la colaboración de productores, de Unión de Comerciantes, de Asociación Rural, productores del Grupo CREA, algunos concejales, y privados, donaron dinero, lo logramos juntar y se instaló el módem para ver el vivo de la estación. La estación se instaló, no recuerdo exactamente la fecha, pero como el 10 de agosto, y bueno, a partir de ahí se ve el vivo. Bueno, con un comerciante local me dice, mi hijo desarrolla apps, te voy a pasar el contacto para que te ayude. Porque le conté y cada uno que vos le contás se reembala. Uy, qué bueno una estación, o sea, porque genera es llamativo. Así que me puse en contacto con el chico, con Lucas Rivas, a quien le agradezco la buena predisposición, y en unos poquitos días teníamos armado el diseño, y hoy, hace 2 horas, le armó el dominio, y bueno, y ya tenemos la app de la estación, así que toma los mismos datos del vivo de la estación, pero lo vemos mucho más claro desde el celular. En el otro formato se veía mejor en la computadora. Ahí lo estoy compartiendo ahora, ahí lo está viendo la gente, que me ahí encanta estás esto de viendo, los datos actualizados ahora, a las 22:21. La ahí temperatura, estás ¿no? viendo la temperatura, la velocidad del viento, y el menos 1,45 es la profundidad de la napa. Apa. O sea, 1,45 m de la superficie, el nivel de la napa freática. Que en época y en condición de niño, como se plantea, tenemos la napa muy cerca, vamos a estar complicados. Así que, bueno, hay muchos datos puntuales, precisos, y que nos llaman la atención, así que estamos reembalados, y bueno, hoy con el pasito de la app mucho más claro para ver el día a día, y mucho más rápido desde el celular. Bien, está genial esto de la temperatura. Yo voy a empezar el programa los días y voy a empezar diciendo temperatura 10 grados, 2 décimas en este caso, pero diciendo, bueno, acá en Tejedor, no es lo que me dice Google, que no sé de dónde lo sacará. Tendríamos que hacer la comparación, a ver, después voy a compararlo. Este nivel de napa, 1,45, ¿es mucho? ¿Es poco? Es un 50% más cercano que la media. La Apa. media más o menos son 2,20 metros en ese campo. O sea, Bien. cada lluvia que tengamos empezamos a ver agua en el campo, porque ya el perfil está completo. Bueno, y ahí esto me resulta súper interesante, ¿no? Todo el historial de cómo la napa ha ido, bueno, baja, sube. Está ahí igual, ¿no? Porque Esos son los últimos días, porque la estación tiene el vivo desde mediados de agosto y tiene poquitos datos que estamos viendo, pero a medida que empieza a acumular va a empezar a registrar un montón de datos, y registra una medición cada 10 minutos. Imagínate la cantidad de datos que tiene el día. Y acá tengo, ¿esto qué es? ¿La temperatura? Esa temperatura de las últimas 48 horas. Mira, no tuvimos grados bajo cero. No, creo que hizo 1,5 grados. ¿No? Ah, últimas 48, está bien, está bien. Últimas Mirá. 48. Bien, bien, me encantó, pues son datos concretos de acá de Tejedor. Agua y precipitación, ahí lo estamos viendo. Acá hay un dato muy bueno que dice ETP ayer, al medio en amarillo 2,50. Eso Sí. es cuánto se evaporó al ambiente de la humedad del suelo. O sea, se evaporó en 2,5 milímetros y llovió 0. O sea, estamos en negativo en 2,50. Vos haces por 30 ese valor, te da como 70 milímetros en el mes que se evaporaron. ¡Apa! Por eso a veces las sequías no es solo cuánto llueve y qué intensidad y en qué momento, sino
después cuando no llovió, ¿cuánto se evaporó? Capaz que se evapora lo mismo que llueve, entonces en definitiva estás en cero, no hay que tenerle miedo a la lluvia. Pero acá hay un Pero, caso puntual. mira, pero no hizo tanto sol ayer, ¿o sí? Estuvo soleado. No, es cuestión, acumula temperatura y humedad y viento. Todo eso en ese combo genera la Bien. evapotranspiración. Acá tengo el perfil del suelo. Esos datos que estás mostrándonos es humedad del suelo. No es. Bien. Es importante cuando estamos muy secos o muy inundados, pero ahí, ahí entras en agua superior e inferior, ahí cuando seguís bajando, ahí eso es fundamental para el productor agropecuario. El 4,72 es la conductividad del agua del nivel de la napa. Ese dato hay que hacerlo por 0,64 y da salinidad. Da más o menos 2,5. Es un valor normal. Pero el 7,74 es la conductividad del fondo del pozo, que son 4,50 metros. Eso lo haces por 0,64 y da algo alrededor de 5. 5 ya es salino. Lo que está diciendo que el fondo del pozo, la calidad del agua es peor de mala que la de arriba. Ese dato no lo teníamos hasta que tuvimos la estación. Y fíjate que cambia la temperatura en 3 metros de profundidad de agua. O sea, esos datos no lo estábamos sabiendo. Más abajo hace más calor, ¿entendí bien? Sí, tiene mayor temperatura y es de peor calidad. Lo de peor calidad lo sabíamos. Así que, bueno, estos datos en época de sequía van a ser fundamentales porque vamos a estar viendo cómo empeora el agua en el día a día. Bien. Y a ver, quiero venir acá en evolución, ¿qué tengo? ¿O esto está todo por desarrollar? Voy acá yendo directamente a... Te va más rápido, después tiene la historia de la estación, va más rápido a los ítems que mide. Bien. Para los que se le hemos compartido, quedan entusiasmadísimos con la app. No, está muy, muy, muy interesante y me encanta esto. Último dato registrado 22-26, pero está con todo. Sí, hay momentos que no tiene buena señal porque tiene un chip de una compañía y bueno, a veces está varias horas sin conectarse, pero cuando se conecta acumula todos los datos y bueno, estamos viendo si le ponemos una antenita con mayor señal o cómo ajustarla, pero los datos cuando tenga esta estación mucho tiempo, meses y años, van a ser invalorables. Y sí, porque es un registro en tiempo real. Y algo que me parece importante que fue logrado entre el apoyo de distintos organismos, distintas instituciones, aportes de privado, bueno, y el trabajo tuyo, de Mario. El famoso público-privado, ¿viste? Que Mira. uno lo dice y no sabe qué es. Bueno, esto es público-privado. Y viene lo otro ahora, lo de los sensores. A ver. El proyecto que viene es espectacular porque hasta acá tenemos qué profundidad tiene la napa y la conductividad del agua. El proyecto que sigue con los chicos del CONICET y del Instituto de Hidrología es instalar 2 sensores en el campo y uno en la Laguna del Toro. La de la Laguna del Toro simplemente para monitoreo, pero la del campo es para un sensor en el tanque y uno en la bebida para evaluar qué calidad de agua toma el animal con respecto a la napa, porque es un dato de la estación, no quiere decir que el animal toma el mismo agua. Creemos que sí, pero es teoría. Entonces con el sensor vamos a evaluar la calidad del tanque y la calidad de la bebida que consume el animal, para evaluar posibles acciones, principalmente cuando el agua se pone mala. Así que eso se viene y bueno, en algún momento vamos a salir a buscar el dinero para comprarlo. ¿De qué costo estamos hablando? ¿Mucho? Y cada sensor nos está pasando que vale como $800. Bueno, sí, va a haber que hacer unas cuantas peñas, pero creo Vamos a que tener que hacer la peña, indudablemente. pero es una vez al mes, no lo veo tan difícil ni tan imposible. No, pero hemos logrado la estación, te imaginas, no vamos bien. Es un pasito más. No, pero y esto que la gente pueda entrar y ver en tiempo real estos datos me parece que aporta muchísimo. ¿Para qué voy a hacer en tiempo real? A ver, tiempo en tejedor. Quiero ver que si me tira el mismo. Ojo que primero que la estación es pública, cualquiera puede acceder a los datos, solamente tiene que contactarnos y conseguir el acceso a la app o al link de la estación. Que si lo ve de arriba tienen para instalar, Matías. Arriba donde dice instalar app. Ahí lo mostramos. Acá arriba.
Ah, acá arriba dice instalar app. Bien, Eso para el para que celu. instale en el celular. Bien. O Eh, con el mismo nombre en el buscador entras como página de internet. Che, acá, según Google, me da la temperatura 4 grados. Ahora. Otra cosa que iba a decir, la estación está con protocolo Organización Meteorológica Mundial. Mide Ah, la temperatura a 1,80 m. O ah, sea, muchas veces te dicen, pero el auto me marca 3 grados. Sí, pero el auto te mide a 40 centímetros del suelo. Por eso, yo no sé de dónde mide, yo lo que te puedo decir es de ah. dónde mide la estación. Y yo me centro en una estación con un protocolo internacional, o sea, que de cualquier manera está más cerca de lo que diga el servicio meteorológico que el resto, porque también están bajo protocolo. Así que Bien, el dato tiene un protocolo, viene un geólogo, así que no hay bien, por qué desconfiarles. Si tendría que confiar, confío en la estación. bien, bien, bien. Bueno, les agradezco enormemente que nos hayan compartido esto. Lo debería haber puesto en la plaquita también, pero bueno, esto sí que no estaba planificado porque lo terminaron. Me dijiste Lucas Rivas. Lucas Rivas, sí. Bien, bueno, genial porque un joven tejedorense que intervino para poder desarrollar esta app, esta página. Así que, ¿cuántas veces al día la abrís? Mario, ¿cuántas veces al día la abrís? Yo lo doy a la mañana, al mediodía y a la noche. Generalmente hago los gráficos y en los fines de semana generalmente hago el gráfico de la semana, de la temperatura, que lo sé compartir, por si hay helada y eso, que es importante. Y Bien, me va quedando guardado, ya voy haciendo un historial, haciendo archivo para que me quede historial. bien. Y en tu caso, Dante, ¿cuántas veces al día lo abrís? Y ahora la app la abrí cada 5 minutos, pero Por después eso. me voy a aburrir un poco más. Bien. Imagino que esto además, digo, es una herramienta súper importante para poder tomar decisiones, ¿no? Qué sembrar, qué hacer con los animales, ¿no? Fundamental. Exacto. La estación, cuando la hemos compartido un montón de gente, nosotros entusiasmados y para que la gente sepa, y al toque de que estuvo instalada, nos contactaron de la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario, porque querían los datos de la estación. Así que obviamente se los compartimos y hace un ratito les pasé el link del app para que se conecten y hay mucha gente interesada en esto, mucho más de lo que nosotros creemos. Bueno, que hagan su aporte también. Digo, ahí la provincia, más que tener los datos es fácil, ¿no? Pero bueno, este es un comienzo, es un comienzo. Bueno, lo felicito por esta ordenanza. Quedaban otras dos en Gateras, ¿no? Digo, esto no es una ordenanza, pero quedaban otras ordenanzas en Gatera, ¿no? Hay, hay dos pendientes, una ordenanza para un pedido para modificar un artículo de la ordenanza de fitosanitarios que se trató en comisión Ah, y y otro esa debe venir más difícil esa, y ¿no? estuvo difícil porque hubo mucha discusión con respecto a, bueno, pues los fitosanitarios y la gente y el pueblo, sí, obviamente es todo entendible, pero no estábamos hablando de los fitosanitarios, estábamos hablando de los fertilizantes. Así que fue Bien, una linda discusión y bueno, pero vamos a seguir avanzando. Después nos centramos mucho en la deforestación y bueno, y le pusimos todas las pilas y bien. los otros dos temas los dejamos de lado y con Mario presentamos otra, no pedido de ordenanza, pero que se arme una mesa de desarrollo rural distrital y bueno, también se trató en comisión pero entraron todas muy, muy pegaditos y le pusimos todo el foco a forestación y bueno, Bueno, salió. ahí Así que hay que tener cuidado porque hay una tendencia de los proyectos, como no les gusta decir que no quieren decir que no, los cajonean. ¿Está? Digo, cajonean y no los tratan. Y lástima que acá le cuento a la gente, tal como hicieron Dante y Mario, el pueblo puede presentar sus proyectos, van a comisión y recién cuando hay un acuerdo en comisión se trata en el recinto. Distinto es cuando el proyecto viene por parte de los concejales que dice, bueno, no, yo no quiero que me lo sigan cajoneando, iba a decir otra palabra, ¿no? Iba a decir, yo quiero que me sigan boludeando, perdón por la palabra, pero es lo que se suele decir. Bueno, listo, si no les gusta, digan que no. Y que está. Después están construcciones como la de ustedes que tratan de venir por otro lado, pero que es la posibilidad de que la gente presente proyectos, se acerque y estén ahí y pregunten, y bueno, ¿y cuándo vamos? ¿Y con qué va? Y que es otra manera de hacer de participar de la democracia, digo, porque seguramente todos tenemos nuestras propias ideas políticas, ¿no? Pero uno puede acercarse sin necesidad de ir y decirle a un concejal que lo presente, porque esto es lo que me resulta interesante, que pueden ir y acercarse como una idea sin tener que comprometerse con ningún partido. Y bueno, después hay que ir haciendo el trabajo de hormiguita,
que es el que ustedes han hecho. Así que bueno, realmente los felicito. Y bueno, vamos a darle un poco de manija a esa otra ordenanza. Es muy complejo el tema fitosanitario. Estuvieron 2 años discutiendo con eso. 2 años hasta que salió la ordenanza. Creo que en el medio no había ley provincial y salió la ley provincial. Entre una y otra. Sí, me iban a comentar algo. No, y otra cosa que con el Vasco que estamos haciendo, que venimos para contar y que también es bueno, que es el tema del blog que tenemos, Carlos Tejedor Industrial, que donde también publicamos nota de datos reales, tratamos de hacer y difundir. Entonces estas cosas también ayudan a que la gente esté informada de lo que pasa en nuestro distrito. Y también el reporte que hacemos generalmente, que ya estamos armando el de agosto, que son cosas que van sumando y que a la gente le interesa y bueno, son datos que van quedando con el tiempo que está bueno. Bien, no, y en el caso de blog es información, cuando Dante ahí me pasa, yo algunas las voy republicando, es información también muy, muy específica sobre tejedor, sobre cuestiones del agro, así que los invitamos a ingresar, ahí le estoy mostrando en pantalla. Ahí tenías el sueño del monte, esa es la experiencia de Luis Carpinotti en Timoteo. ¿Este es el monte de Timote? Sí, no sé si se va a ver bien la foto. Ahí tenés plantas, mirá. Esas plantas tienen 10 años y tienen 22 metros de alto. Wow. 44 clones de eucaliptos híbridos, dice ahí. Una ¿Y hectárea nace de algo así chiquito? Wow. Es el plantín que se pone. Sí. Ahí está. Y tiene a los 10 años, ahí tiene 1 metro de circunferencia la planta. Por eso el blog está interesante, hay mucho dato de campo y estamos tratando de ir sumando otras cosas para invitar inclusive a gente que escriba, así que por supuesto que estás invitado a escribir. Bien, ahí venimos por aquí abajo. Bueno, ahí hay un montón de datos. Ahí está, vemos ordenanza sobre forestación rural. Ese es el monte que encontramos en un campo que el productor ya lo había hecho hace 2 años. A ver, ahí lo vamos viendo en tiempo real. Y este año sembró una pastura para forraje para los animales y ya en el verano va a tener sombra para los animales. Bien. Bueno, 1.000.000 de felicitaciones, gracias por este diálogo. Y bueno, por supuesto que aquí estamos para difundir, manténganme al tanto como lo vienen haciendo y vamos compartiendo toda la información. Muchísimas gracias por este diálogo. Bueno, gracias a vos, Matías. Abrazo. Un abrazo. Conversábamos entonces con Dante Garciandía y Mario Alves de Melo, autores de la ordenanza de deforestación rural, con quienes estuvimos conversando, nos contaron de eso, nos contaron después sobre esto que quedó acá, miren, quedó divino, a ver, ahí está, la temperatura, claro, pero es bueno, no me acuerdo bien cuánto dijo, pero me encantan estos datos concretos y en tiempo real sobre tejedor, que quizás lo más interesante para pensar en ir viendo, ¿dónde está el registro de lluvia? Acá, precipitación, lluvia de hoy, lluvia de ayer, nada, ahí estamos. Bueno, entre tanto nosotros nos despedimos y por supuesto que nos vamos a reencontrar el miércoles, miércoles, jueves y viernes 21 a 15. Desde aquí, desde el mejor lugar del mundo, que es el distrito de Carlos Tejedor, nos despedimos y por supuesto que nos volvemos a encontrar el miércoles. Y recuerden, el mal no necesita monstruos, solo personas que dejen de pensar.